Este es Arda Güler comiendo banquillo. Y este es Ancelotti, el entrenador que no le da minutos. Este es el Balón de Oro, el premio individual más importante del fútbol. Y estos jugadores, Haaland, Mbappé, Vinicius y Lamine Yamal, los rivales de Güler para conseguirlo. Y estos son los objetivos que tendrá que cumplir Arda Güler para ser el mejor jugador del mundo durante las próximas 10 temporadas. Ya tenemos por aquí a la próxima estrella del fútbol mundial, con un potencial de 90 de valoración, pero ahora mismo no es titular en el Real Madrid, sino que está comiendo pipas en el banquillo, ya que en el ataque tenemos a Vinicius, Mbappé y Rodrigo, y en el centro del campo no tiene hueco. Además tiene la posición de MCO y el Real Madrid no juega con MCO. En la vida real el Madrid está pasando por un muy mal momento y Arda Güler no parece ser la solución para Carlo Ancelotti, pero Güler necesita minutos y no podemos perder ni un solo minuto porque estos son los objetivos que tenemos que cumplir. Necesitamos un Balón de Oro, alcanzar los 99 de media, 20 títulos y conseguir 150 goles y 100 asistencias. Así que le vamos a dar tan solo media temporada a Ancelotti para darle minutos a Arda Güler, y si no lo consigue se tendrá que marchar cedido en el mercado de invierno. Aquí puede ganar Güler su primer título, la Supercopa de Europa contra el Atalanta. Simulamos y ganamos 3-0 con goles de Mbappé, Vinicius y Bellingham, pero Güler no ha tenido ni un solo minuto. Así que le vamos a dar la última oportunidad a Carlo Ancelotti de darle minutos a Güler en el Real Madrid. Y ya estamos en mitad de la temporada. Justo estamos en la final de la Supercopa de España, último partido en el que va a estar Arda Güler. Le vamos a poner de titular, me da absolutamente igual todo. Simulamos a Arda Güler. No me lo puedo creer, perdemos la posibilidad de ganar el segundo título del turco. Y es que ha hecho un partido de mierda. Está claro que Arda Güler todavía no está preparado para los grandes partidos, y es que es el único partido que ha jugado. Ancelotti no le ha dado ni un minuto. Esto no podía seguir así, así que Arda Güler le pidió salir cedido al Real Madrid. Y ya lo tenemos aquí llegando a las oficinas del que va a ser su nuevo equipo durante temporada y media, el Borussia Dortmund. Ya lo tenemos preparado para jugar en el mejor equipo, para explotar a una promesa, pero ahora tenemos la obligación de darle encaje en este sistema. Así que el Borussia Dortmund iba a pasar a un 4-5-1 con 2 MCO. Y aquí tenemos la mejor alineación posible para que Arda Güler juegue. Ojo el equipazo que tiene Borussia Dortmund con Jules Brandt y Güler. Y ahora es el momento de ver el debut de Arda Güler. Partidazo en casa en el Signal Iduna Park contra el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, dejando detalles de calidad como este en su primer partido en la Bundes, que además iba a ser el protagonista del partido, estando a punto de marcar un auténtico golazo por toda la escuadra. Pero finalmente el partido acaba con empate a 1 entre el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen. Lo importante es que el Borussia Dortmund está en segunda posición, peleándole la Bundesliga al Bayern de Múnich, y todavía están vivos en la Champions League. Así que ahora era el momento de darle minutos a Arda Güler, que nada más llegar a Borussia Dortmund ya está en el equipo de la semana, y que debuta en la Champions League con una victoria 1-3 aplastante sobre el Bolonia. Y ya ha acabado la temporada para el Borussia Dortmund, y lo primero que vemos es que ha conseguido el subcampeonato, pero en la Champions hemos caído en los octavos de final contra la Juventus, después de pasar séptimos. Oye, ni tan mal. Y es que aquí tenemos la progresión de Arda Güler, que ha subido un punto de media, pero que tan solo ha conseguido 2 asistencias y no ha conseguido marcar ningún gol. Así que nos vamos a la segunda temporada, y obviamente el objetivo va a ser que Güler siga teniendo minutos, y por supuesto necesitamos que Güler empiece a marcar goles ya. Pero la segunda temporada no ha ido como esperábamos. El Borussia Dortmund ha fracasado y no se ha clasificado ni siquiera para la Champions League, una Champions que ha ganado precisamente el Real Madrid, y en la que el Borussia Dortmund ha caído en las eliminatorias contra el Dinamo de Kiev. Y es que Güler tan solo ha marcado 3 goles y ha dado 6 asistencias y ha subido 2 puntos de media, pero estos números no son suficientes para volver al Real Madrid. Ahora era el momento de decidir qué hacer con Arda Güler, y es que tenemos 2 posibilidades. Lo podemos seguir cediendo para que tenga minutos y siga subiendo de media, pero no va a poder ganar títulos y necesitamos ganar 20 títulos, o le podemos empezar a dar minutos a Arda Güler en el Real Madrid y pueda empezar a ganar títulos y conseguir los goles y asistencias que necesita. Y es que Arda Güler ha regresado al Real Madrid con una progresión increíble en temporada y media, y que ahora le valen para ser titular en el Real Madrid. Y es que Carlo Ancelotti se ha marchado ganando la Champions League, y en su lugar entra TS7, que le va a dar el empujón definitivo al turco Arda Güler, y empieza su segunda etapa como la primera, peleando un título con el Real Madrid. Y ni 5 minutos iban a pasar para que Arda Güler tuviera su primera ocasión en el Real Madrid, con detalles de calidad como este. Y finalmente Arda Güler se iba a llevar su segundo título con el Real Madrid, otra Supercopa de Europa. Y si te está gustando la carrera de Güler, no olvides dejar tu like y tu suscripción para que gane el Balón de Oro. Ahora era momento de seguir avanzando en esta tercera temporada con el Real Madrid, y Arda Güler cada vez estaba teniendo más y más minutos. Y aquí tenemos el resultado de Arda Güler en el 11 inicial. El Real Madrid se vuelve a meter en una final de la Champions League, habiendo eliminado al FC Barcelona en los cuartos de final. Pero es que además Arda Güler ya tiene su tercer título en la primera Liga eSport, y puede hacer triplete si ganamos esta Champions League. Y ahí está, ganamos 5-4 en penaltis, justamente con un penalti fallado de Arda Güler, que celebra la Champions League con sus compañeros. Ha sido clave para ganar 3 títulos. Y es que Arda Güler ha jugado casi toda la temporada, pero solo ha marcado 2 goles y ha dado 15 asistencias. Y
es que ese es el objetivo para la cuarta temporada, en la que esperemos que Arda Güler empiece ya a marcar goles. Y es que esta cuarta temporada era una temporada de transición para que Güler tuviera minutos, pero las cosas no han ido nada bien para el Real Madrid, que ha perdido la Liga eSport y que la Champions ha caído en las semifinales. Pero al menos Arda Güler se va a llevar la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Supercopa de Europa. Para un Arda Güler que sigue subiendo de media, pero que solo ha marcado 8 goles y ha dado 5 asistencias. Y es que parece ser que Arda Güler no se está adaptando al Real Madrid y ha decidido hablar con su agente, y es que le han llegado ofertas muy jugosas para cambiar de equipo. Y es que para quedarse en el Real Madrid deberá de marcar 10 goles y repartir 15 asistencias en esta quinta temporada. Para ello Arda Güler se estaba esforzando partido tras partido. Y ojo, porque ante las dudas sobre el futuro de Arda Güler, lo que importa es que de momento estamos en otra final de la Champions, pero lo importante es que aquí tenemos otro título más, otra Liga eSports, otra Supercopa de España. Y las buenas noticias es que Arda Güler ha subido a los 89 de media y no ha conseguido marcar 10 goles ni repartir 15 asistencias, pero ganamos la Champions 0-2 al Inter de Milán con un doblete de Arda Güler. Ya tenemos la mitad de títulos que necesitamos, pero ahora Arda Güler tenía una conversación con TS7 que le ha recomendado abandonar el Real Madrid para poder forjarse en otro equipo de Europa, con una condición, la de volver al Real Madrid de los últimos años para poder triunfar. TS7 esperará a Arda Güler, pero de momento lo que toca es visitar las oficinas de su nuevo club, y es que es la nueva estrella de este Manchester City. Y es que aquí tenemos las claves de este fichaje. La primera, la confianza de Pep Guardiola en Güler. Ya sabemos que con Guardiola han triunfado muchos centrocampistas y está dispuesto a hacer de Güler el mejor centrocampista del mundo. La segunda es, por supuesto, seguir ganando títulos, y la tercera, la más importante. Todos sabemos que para ganar el Balón de Oro en FC25 hace falta ser delantero, así que Pep Guardiola le ha prometido un cambio de posición a Arda Güler de MCO a extremo derecho. Efectivamente, aquí tenemos la nueva plantilla de Arda Güler. Va a jugar en banda derecha, como en su día Leo Messi con Pep Guardiola, pero es que además el Manchester City tiene a Erling Haaland, a Pedri y a Rodri. Y ojo que Guardiola va muy fuerte con Arda Güler, le ha dado la número 10. Pero aquí llega lo importante ya, el debut en la Premier League en el Etihad Stadium, donde Arda Güler iba a debutar en el banquillo. Y el partido va a quedar finalmente 0-0, empate entre el Manchester City y el Manchester United. Y ahora era el momento del debut de Arda Güler en la Champions League con el Manchester, donde ha estado a punto de marcar un auténtico golazo para adelantar al Manchester City. Pero finalmente el partido iba a acabar con empate y la primera temporada en el Manchester City llegaba a su fin. Temporada de transición para Arda Güler en la que ha llegado a los 92 de media. Y ojo que esta sí que ha sido una temporada increíble para el turco. 21 goles y ha repartido 9 asistencias en 58 partidos. Eso sí, a nivel de títulos las cosas no han ido nada bien para Arda Güler. La Premier League la ha ganado el Liverpool, y en la Champions League el Manchester City solo ha conseguido llegar hasta las semifinales. Y como hemos empezado la temporada perdiendo la Supercopa, es una temporada con 0 títulos para Arda Güler. Al menos la adaptación de Arda Güler a su nueva posición, la de extremo derecho, está funcionando a las mil maravillas. Pero ahora Pep Guardiola le quiere exigir algo más, quiere que lidere a este Manchester City para poder ganar la Premier League y para poder ganar la Champions. Y Arda Güler, que se está tomando muy en serio los entrenamientos, y de momento empieza la Premier League ganando 3-0 y marcando el primer gol de la temporada. Mientras tanto, la prensa está enfocada en el rendimiento de Arda Güler, que no para de dejar grandes actuaciones y ganando MVPs en la Champions League. Y es que no quiere perder de vista la gala del Balón de Oro, en la que de momento no está nominado, sino que están todos sus rivales. Así que ahora era el momento de Güler de ponerse las pilas. Y vaya, si lo ha hecho. Arda Güler ha conseguido marcar 24 goles y ha repartido 10 asistencias, subiendo ya a los 94 de valoración. Eso sí, en cuanto a títulos se refiere, no se ha transferido, quedándose a un punto de ganar la Premier League. Y en la Champions el Manchester City ha hecho el ridículo histórico, cayendo en los octavos de final contra el Bayer Leverkusen. Así que nueva temporada en blanco para Arda Güler, que necesita ganar 10 títulos en las próximas 3 temporadas. Así que Arda Güler ha vuelto a hablar con Pep Guardiola y le ha dicho que no va a renovar contrato a final de la temporada y se podrá marchar gratis al equipo que quiera. Y es que pese a ser uno de los mejores del mundo y marcar goles de 2 en 2, sus rivales están ganando los títulos más importantes y Arda Güler sigue sin estar nominado al Balón de Oro. Y por fin está el Manchester City en la final de la Champions contra su ex equipo para poder ganar el primer título en el City. Y es que viene de ser el MVP en la victoria 4-2 en las semifinales contra el Barça, y sin duda ha sido el mejor jugador de toda la Premier League, ganando la bota de oro por delante de Erling Haaland con 26 goles. Y es que el Manchester City esta temporada ha aplastado a todos los rivales, por lo que tenemos la primera Premier League, y Arda Güler, que se va a enfrentar al Real Madrid para conseguir
conseguir la orejona. Y ahí está, victoria 1-2 con gol de Arda Güler. Y consigue ahora sí su primer doblete en el Manchester City. En una temporada que ha conseguido 33 goles y 12 asistencias y que ha subido ya a los 96 de valoración. Pero es que Arda Güler tenía una cuenta pendiente con el Real Madrid, pero ahora es presentado como el futuro Balón de Oro. Ya tenemos por aquí a Arda Güler en el Real Madrid, y es que llega con la necesidad de conseguir 8 títulos en 2 temporadas, marcar 50 goles, dar 42 asistencias y subir 4 puntos de media en 2 temporadas. Objetivos muy complicados para los que Arda Güler va a tener esta plantilla. Bastante buen equipo para poder conseguir todos los títulos que necesita, y no se va a hacer esperar su debut en el Santiago Bernabéu. Y Arda Güler que redebuta en el Real Madrid con gol en el primer partido. Menudo gol para empezar la temporada y adelantar a su equipo, y finalmente acaba ganando 3-1. Y por fin llega el momento en el que Güler está nominado al Balón de Oro, y es que efectivamente Güler se lleva el Balón de Oro que tanto tiempo ha estado esperando. Gracias a ese cambio de posición se ha convertido en el mejor jugador del mundo, y es que ha sido clave para ganar la Copa del Rey al FC Barcelona, y sí, ha sido clave en la Europa League. Y es que no me había fijado que el Real Madrid estaba en la Europa League, pero hemos ganado 1-3 al Niza, así que tenemos otro título. Lo importante es que también hemos ganado la Liga eSports, así que hemos hecho un triplete, y estos 30 goles y 16 asistencias que ha conseguido en esta temporada. Así que para esta última temporada necesitamos conseguir 5 títulos y cumplir todos estos objetivos, y aquí podemos ganar el primer título de la temporada. Simulamos la final y 2-4, ahí está. Güler se lleva la Supercopa de Europa, y ahora necesitamos la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa y la Champions, y vamos a ver ya si lo ha conseguido. Pero antes Güler se ha llevado otro Balón de Oro, y no me lo puedo creer, ha ganado la Liga eSports con 104 puntos. Tenemos ya el segundo título, vamos a ver la Supercopa de España, también la tenemos, tercer título, y la Copa del Rey también, 4 títulos, solo dependemos de la Champions League. Hemos ganado 6-2 a la Roma en los octavos de final. Oye, pero esto se ha bugueado, pone que hemos ganado 6-2, pero luego que nos ha derrotado 1-4 en penaltis la Roma. No me lo puedo creer que se haya bugueado en el último título que necesitamos para conseguir el objetivo, se haya bugueado. ¿En serio se ha bugueado, tío? Pues nada, Güler ha conseguido 19 de los 20 títulos que necesitábamos, y al menos Arda Güler ha conseguido los 99 de valoración. Y vamos a ver los números. Necesitábamos 20 goles y ha conseguido 22, así que cumplimos también ese objetivo. Y ha conseguido 25 asistencias, por lo que tenemos en total 99, y nos quedamos a una de conseguir ese objetivo. No me lo puedo creer. Así que dejadme en los comentarios si le damos por bueno el de las asistencias y el de los títulos, que nos lo ha robado el juego. Y si te ha gustado este vídeo no olvides dejar tu like y tu suscripción, y mirar el resto de vídeos del canal de modo carrera en FC25.